Este, Muy buenas, mi nombre es Julio Síbar y voy a presentar el correspondiente sobre un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. Este básicamente es el informe final y la presentación sobre la misma. Bueno, como objetivo de nuestro proyecto, pues nosotros tratamos de diseñar e implementar lo que correspondiente al rectificador monofásico. También lo que hicimos fue desarrollar no solo el circuito de control, sino también el circuito de fuerza. Tomando en cuenta que se usa un método de ajuste para, para el ángulo alfa. En este caso nosotros estamos usando un potenciómetro. También se elaboró tanto el diseño, la impresión y la implementación de placas PCB con los circuitos de control y de fuerza y potencia. También para poder tener una mejor presentación del proyecto. Obviamente, el correcto funcionamiento del dispositivo, de las placas PCB y del sistema en general, aquí vamos a mostrar. Este, Básicamente un rectificador monofásico totalmente controlado, pues lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua. En este caso, como es totalmente controlado, viene dado por, se utilizan no diodos, sino SCR o tiristores para poder darle la señal de control. Este, Nosotros usamos un potenciómetro para poder variar el ángulo de disparo y también mediante esta forma nosotros podemos regular la potencia suministrada a la carga ya sea RL, RLC o RL. Pues los componentes claves de nuestro proyecto vienen dados, como antes he dicho, son los SCR, los octacopladores. Estos octacopladores tratan de dividir ya sea tanto la parte de fuerza como la parte de control. También están los detectores de cruce por cero, o mejor dicho, las señales. Y con esto también tenemos lo que corresponde, los comparadores para la generación de pulso. Esto se hace mediante un comparador analógico y una señal, obviamente un voltaje DC para comparar y una señal triángulo. Aquí como podemos ver tenemos la imagen correspondiente a un autocoplador que estamos utilizando, que es el PC817. Aquí pues básicamente podemos observar cómo está configurado. Aquí también este es el SCR, mejor dicho, el tiristor que nosotros estamos utilizando, que es el BT151. Este BT151 lo utilizamos en lo que corresponde en la placa de, de potencia o de fuerza para poder, para poder controlar las señales mediante, mediante las señales cuadradas enviadas por la placa de control o la tapa de control. Aquí este es el diseño total de nuestro proyecto. Aquí, como podemos ver, está separado por dos secciones. En la sección de la izquierda, en la sección de control y la sección de la derecha, en la sección de fuerza. Aquí nosotros podemos observar los PC817 antes mencionados, los autocopladores, que nos permiten separar ya sea tanto la etapa de control, que es con voltaje DC, a la etapa de fuerza, que básicamente son la señal de 120 voltios, la señal monofásica. Y nosotros tenemos la correspondiente etapa de generación de rampa, de la señal de rampa, y mediante comparadores analógicos y un voltaje DC regulable podemos generar la señal PWM. Aquí en la etapa de fuerza nosotros tenemos lo que corresponde a los MOC.
En este caso nosotros estamos utilizando MOC 3022. Estos son, y aquí se encuentran los tiristores PT-151 que reciben básicamente. Y aquí después, mediante esta configuración, nosotros tenemos la correspondiente señal de salida. Aquí nuevamente se muestra, esta vez con más señales, de una forma mucho más señalizada, la diferencia entre las dos etapas. Aquí podemos observar nuevamente la etapa de autocopladores, que es la primera etapa, donde aquí se ingresa ya sea tanto la fase y el neutro, que es la señal monofásica, que ingresan pues obviamente por pasando por una resistencia de 30K en nuestro caso, para poder pasar a la etapa de control. En este caso nosotros tenemos una señal de rampa en un tipo, esto se logra usando utilizando un 3029 que viene dado por una carga y descarga del capacitor que es de 1 microfarad. Y esa carga y descarga de ese capacitor, por la configuración que tiene el transistor, se genera una señal triangular. Esa señal triangular va a ser comparada con el voltaje DC que viene dado por el potenciómetro. Y esa señal, cuando se compara, se genera una señal cuadrada, un PWM. Esa señal PWM, cada una y su correspondiente, viene dada por este tipo de configuración, donde aquí se ingresa la señal N más, acá está N menos, F menos y F más. Entonces, en la etapa de fuerza lo que hace es básicamente ingresar las señales PWM, pasar, pasar por los MOP y luego utilizar las señales de gate o activar los gate mediante la señal cuadrada, la activación y desactivación de la señal cuadrada. Y eso lo que hará es básicamente va a dar la señal de disparo de nuestra señal monofásica y así podremos controlar la potencia suministrada a la carga, que en nuestro caso es un foco de 100 watts. Aquí tenemos una prueba de nuestra señal de onda de Rambo. Aquí está la señal PWM. En este caso, como podemos observar, se encuentran dos señales PWM. Como aquí podemos observar cuál es F más y N más. Y se lo puede determinar así porque pues se encuentran desfasadas. Si estuvieran fasadas, sería F más y F menos, o N más y N menos. Pero como están desfasadas, es básicamente una de fase y otra de neutro. Aquí tenemos lo correspondiente a señal de voltaje de salida. Aquí podemos ver cómo la señal se encuentra rectificada. Este, esto sucede cuando el ángulo de disparo es cero, básicamente. Fue nuestra presentación inicial en la protoboard, donde a la derecha, en la parte inicial de la proto, podemos observar la correspondiente etapa de control. Y ya en medio de la protoboard, la etapa de fuerza o de potencia. Aquí nos podemos observar que se están usando tanto las resistencias antes mostradas en el circuito, son resistencias de tiza. En este caso se están utilizando resistencias de 330 de 5 watts y estas pequeñas de 2 watts. También se utilizan este tipo de capacitores y aquí se encuentran los BT-151.
Luego de eso, aquí se encuentra ya la correspondiente PCB mostrada. En este caso, se está mostrando la PCB de fuerza. Esta PCB, aquí se pueden ver los MOC y los BT151 y cómo se encuentran graficados. Nuevamente, nuestro proyecto fue básicamente, nuestro proyecto fue, ya que la PCB de control era mucho más pequeña que la PCB de fuerza, obviamente costó menos. Estamos hablando de un valor de aproximadamente de $15 y la PCB de fuerza era de 20. En los componentes, como se los volvía a recomprar, lo que se hizo fue calcular los veces y por eso da $35. Por eso más o menos un precio estimado de $70 en total. Esto se da solo porque se volvieron a recomprar los componentes utilizados en el proyecto. No eran los mismos de la protoboard, eran otros. En nuestro caso, pues básicamente se logró poder obtener la señal de rampa. Esta señal de rampa o señal triangular no, está sincronizada obviamente con la frecuencia de la red, que son 60 Hz. Se obtuvo también la señal PWM, como se pudo mostrar antes en la señal del osciloscopio, generando obviamente este, generando obviamente las señales PWM necesarias para poder activar los tiristores y obviamente con el ancho, con el ancho del PWM, ajustable. Obviamente, mediante esto se puede controlar la potencia suministrada a la carga, ya que se puede variar el ángulo de disparo y con eso poder controlar, ¿no?, el voltaje que se entrega a la carga y por ende la potencia. También se logró realizar la implementación del proyecto final en placas PCB para mejorar su presentación. Conclusiones. Se logró diseñar e implementar el rectificador monofásico aplicando todos los principios aprendidos en nuestra materia. Las pruebas que se realizaron post implementación de PCB fueron satisfactorias, donde mediante el uso del osciloscopio pudimos obtener ya las señales finales, tanto el voltaje final, las señales PWM y las señales de rampa, que básicamente son las señales de control. Y el voltaje final que se puede mostrar es un voltaje totalmente rectificado, como se lo indica. La separación del sistema en dos placas. Esta separación del sistema se lo realizó para mucho más comodidad. Se lo pudo realizar en una placa normal, pero la placa hubiera sido muy grande. Y lo que se decidió como parte del proyecto es básicamente dividirlo en dos placas, las dos etapas diferentes, la etapa de control y la etapa de fuerza. La construcción física del prototipo se realizó de una manera eficiente, obviamente siguiendo, siguiendo correspondiente a cómo se ve la PCB y el funcionamiento total. Y obviamente la incorporación de redes Snowden, esto se lo realizó para que sea de manera esencial la protección de los SSR. Esto se da también por método de protección para poder evitar calentamientos y también poder garantizar, pues básicamente que el sistema se mantenga estable. Muchas gracias.